onda, morritos? Muy buenas noches. Me encanta que me acompañen aquí en una plática más de Aneteando, que ya saben que es el único podcast sin cortes, sin ediciones, en donde conocen realmente a la gente del ambiente artístico exitosa, que ha sobresalido, que tiene un lugar especial y que a mí en mis tiempos me hubiera encantado que me los presentaran y saber quiénes son para poderme acercar, ya que pues hay muchísima gente que está interesada también en este ambiente. Y en esta ocasión me acompaña un productor muy joven, muy talentoso, muy cagado, que se cruzó en mi vida de una manera inesperada y la verdad es que lo quiero mucho y le aprendo mucho en la Casa de los Famosos, pero él tiene una gran historia que contar. Pali Alonso, gracias por estar aquí. Hola, Ned. ¡Che! Gracias, qué linda presentación, qué linda presentación. Todo sí, menos lo de joven. Claro que sí, todavía somos chavos. Bueno, sí. Tú di que sí, mi Pali. Está bien, ese es un buen punto de vista, hay que arrancar así. Oye, Pali, tú vienes de Argentina, o sea, vienes de otro lugar. Tú naciste allá, tu familia es de allá. ¿Desde chico te gustó la televisión o cómo comenzó? Bueno, no tan de chico, la verdad que de chico me gustaba mucho el deporte. Lo mío era el deporte, fútbol. Todos quieren ser Maradona en Argentina, autos. ¿no? Bueno, sí, hay un espíritu futbolero muy grande, sobre todo en mi generación, donde no existían los celulares, donde todavía los chavos jugábamos al fútbol en la calle, en los clubes de barrio. Hoy ya todo eso, no te digo que se perdió, pero es más relativo, dado los peligros, dado dado un montón de situaciones. Pero desde chico sí miraba mucha televisión, eso sí. Sí miraba mucha televisión y lo que primero me cautivó en los medios es la radio, fue la radio. Mis papás escuchaban mucha radio, mi papá es una suerte de hombre de radio, entonces la radio era lo que más me convocaba. De alguna manera pensaba, qué bien esta gente que trabaja de sentarse a hablar. Yo lo pensaba así cuando era muy chico. Y sobre todo los relatos deportivos, los relatores de fútbol, por ejemplo, o los relatores de automovilismo en aquel momento. La radio fue como el primer medio que me convocó, que me llamó, que me atrajo. Y además la radio hace volar tu imaginación. En aquel momento sí, hoy la radio se transformó Sí, claro. en algo más audiovisual, pero en aquel momento yo, por ejemplo, escuchaba a determinados conductores de radio que no sabía ni la cara, pero me los imaginaba. Exacto. ¿Sí? Conductores y conductoras. Así que mi llegada a los medios vino un poquito de más grande, ahí por el secundario. Ajá. Yo estudiaba escuela técnica. Ajá. Y estudiaba mecánica automotor. Y en algún lugar de las clases nos dejaban escuchar radio. Y hubo una radio en Argentina que fue revolucionaria, pero muy revolucionaria. Como ahora es el streaming, pero en aquel momento fue la radio, una radio muy joven llamada Rock and Pop. Ajá. Allí había conductores que me marcaron y ellos no lo saben, pero me formaron. Sí, eso pasa. Ellos no lo saben, pero me formaron. Yo escuchaba a Mario Pergolini, aquel que es argentino y vea todo esto, va a decir, wow, que es una suerte de Star Howard. El tipo era una barbaridad y lo escuchaba, no le conocía ni la cara y decía, esta persona se está divirtiendo trabajando y yo haciendo una pinche lámina de dibujo técnico. Y dije, no, me atraía mucho de él y de la programación entera de Rock and Pop. Ya en ese momento mi sueño del jugador de fútbol un poco se había ido y tanto Mario como otros conductores que había en ese momento me enseñaban y me transmitían mi espíritu. Era la rebeldía de los adolescentes que le gustaba el rock and roll. Básicamente era eso. Y a mí me pegaba por todos lados, o sea, súper rockero toda mi vida, un tipo con una voz muy particular, que me convocaba, que me atraía, que tenía segmentos en la radio que yo decía, bueno, no me lo puedo perder de este horario a este horario. Y esa programación entera hizo que dije, bueno, ¿cómo hago para llegar
ahí. Para divertirme, encontrar un trabajo que no tenga que trabajar, sino que tenga que divertirme y gozar. Yo sentía, después el tiempo no me dio la razón, pero yo sentía que Mario y su gente y los demás programas se sentaban a divertirse y de repente, en los comienzos de los 90, o sea, todos estos conductores entrevistaban a Slash, a Guns N' Roses, a, no sé, a Tommy Lee. Entonces digo, wow, man, es por acá. Después la marea me llevó por otro lado, pero la primera reacción para dedicarme a esto fue eso. Oye, ¿y veías televisión mexicana, veías televisión gringa o veías pura televisión de Argentina? No, mira, los argentinos estamos atravesados todos, sobre todo la gente de mi generación, los que estamos por encima de los 35, 40 y 50 años, estamos atravesados, pero atravesados como con una daga por el Chavo. El Chavo me ha enseñado a mirar televisión. Yo después me dediqué un poco al Chavo del Ocho, al Chavo del Ocho, sí, a que mundialmente es Chespirito. Pero en Argentina era clavado el Chavo, ¿ok? La televisión gringa llegaban los formatos hechos después por los argentinos, pero el Chavo a mí me enseñó un montón de cosas que hoy aplico. O sea, después cuando trabajé en Disney o para Disney y bla, bla, entendí que Roberto Gómez Bolaño es un genio que de verdad, yo no sé si, cuando llegué a México me pasa lo mismo que con Maradona en Argentina, quizás no es tan valorado. Yo le valoro la repetición, el gag por repetición, el saber qué va a pasar cuando entra tal o cual personaje, el que siempre va a pasar lo mismo y nunca pasa lo mismo, de verdad. Y después, bueno, obviamente con Chespirito, con el Chapulín, con el Doctor Chapatín, con el Chompiras y el Botija, con los loquitos. Sí, además él escribía todo. No. Y después, más adelante, lo investigué un poco, porque en aquel momento solo era diversión. Pero más adelante lo investigué y digo, es un pinche genio. Sí. Lo escribía, lo actuaba, lo editaba, le ponía sonidos que hasta el momento eran, no te digo inéditos, pero sí poco aplicables. Un genio. Entonces, sí, lo que llegaba de la televisión mexicana era, por supuesto, el Chavo, y después algunas telenovelas que... Bueno, sí o no, depende si mi mamá las consumía, pero no, las telenovelas nunca fueron lo mío. Después sí, terminé haciendo ficción, pero nunca fueron lo mío. Y después mucha tele argentina. La tele argentina fue bastante vanguardista en programas de entretenimiento, en programas de humor, en reality show más adelante. En ficciones que bueno, había toda una escuela un poco asociada a la televisión mexicana, pero con el costumbrismo argentino. Entonces, pero sí, a partir siempre miré tele, pero a partir de la adolescencia miré un poco más, porque me llegaron, como que se abrió la tele, vino el cable, la televisión por cable, y a partir de ahí empecé a conocer un montón de otros escenarios. Y me sirvió mucho tener que mi mejor amigo sea actor. O sea, mi hermano de la vida fue actor toda su vida, desde que nació. No es que un día dijo, voy a estudiar actuación. ¿Cómo se llama? Se llama Diego Topa, es una figura de Disney súper importante. Entonces, si yo tenía alguna duda ahí dando vueltas, bueno, verlo a él me motivó a que, o sea, por él llegué a un canal de televisión, vi por primera vez un estudio de televisión. Sin imaginarme en aquel momento, yo tenía 13 años, o 12 o 13 años, que esos escenarios y ese mundo que parecía la NASA iba a ser lo que me iba a dar de comer a lo largo de 30 años. ¿Y en qué momento te diste cuenta que además de que sí lo gozas y que sí es tu pasión y que sí encontraste algo que te hace muy feliz, también es una chinga, una responsabilidad y además un sufrir porque es una carrera muy inestable? Sí. Yo siempre digo que la carrera, el trabajo más grande del productor de entretenimientos, del actor, del comunicador, llámalo como quiera, es tener trabajo. Sí, ese es el trabajo más grande.
Yo tuve mucha suerte porque una vez que terminé mi escuela secundaria y con todo esto que te contaba, empecé a estudiar periodismo y uno de los mejores amigos de mi papá trabajaba en el canal más importante como si fuese Televisa aquí en México, Telefe en Argentina. Ajá. Y de repente estaban buscando algunos chavitos para hacer cosas deportivas y bla, bla. Y me convocó, yo casi probando y muy asustado, porque en ese momento era imagínate entrar a Televisa por primera vez y siendo un chavito, decir, ¿qué hago Sí, es acá? ¿Sí? impactante. Actores, actrices, directores, en los 90, que todo el mundo era, si eras así, bueno, eras así. ¿Sí? Entonces era muy... Intimidante, sí. Súper intimidante entrar a una isla de edición y ver todas esas máquinas que hoy se reducen a una simple compu no lineal, pero en ese momento eran consolas, compaginadoras, gente de muchos años que o te compran o te tiran al bote porque son duros los técnicos. Sí, porque es un negocio. Sí, es un negocio, es muy duro. Pero bueno, poder soportar ese primer golpe hizo que después fuera entendiendo cómo se movía todo esto y llegó la tele. Y en ese momento la televisión no era como ahora, que es relativa. En ese momento la gente se sentaba a ver televisión. Todo el día. Todo el día, en diferentes horarios. Los animadores de televisión, los actores, las actrices, los protagonistas, los programadores de televisión eran rockeros, o sea, era gente súper importante. Y para hacerte destacado, conocido en lo que quieras, tenías que trabajar en televisión. Totalmente. Tenías que trabajar en televisión. Hoy tú trabajaste con la más importante o de las más importantes de Argentina, que es con Susana. Sí, trabajé con Susana. Por suerte, trabajé con Susana, que la amo y le aprendí 100.000 cosas, tanto a Susana como a sus productores, la gente que la acompañó toda su vida. ¿Cómo entras ahí? Y cuéntame, tienes muchas anécdotas con ella, muy chistosas. Sí, tengo algunas, no tantas como me gustaría, pero sí, tengo algunas anécdotas con Susana, pero más que nada, cuando tú entrabas a Telefe, no sé con quién comparar acá la figura, pero cuando tú entrabas a Telefe... Sí, con Verónica Castro. Con Verónica Castro, sí. Pero sí la comparo con ella, pero el programa de Susana Jiménez era un programa muy central. Bueno, hasta hace poco ella estaba en el aire todavía, pero Susana es una mega figura en Argentina. Te diría que en lo femenino, la número uno, la número uno, ¿no? Junto con Mirta Legrand y alguna más que me puedo llegar a estar olvidando, Susana es una mega figura y a mí ya me tocó la época de consagración absoluta de Susana Jiménez. Entonces, imagina que en el living de Susana se sentaron los Rolling Stones. O sea, sí, bueno, o sea, era la top. Tenías que ir, si ibas a Argentina, ibas al programa de Susana a fuerza. Sí, deberías ir al programa de Susana. Si ibas al programa de Susana era porque eras alguien top. Importante. Sí. Claro, figuras mexicanas, bueno, desde Luis Miguel, Alejandro Fernández. Cuéntame la anécdota de Alejandro Fernández, por favor. No, bueno, el día que fue Alejandro Fernández por primera vez, ni siquiera lo conocíamos mucho, sonaba una rola muy popular en Argentina que se hizo muy popular. Después, obviamente, la figura de Alejandro Fernández en Argentina se hizo muy popular, pero estoy hablando al principio de los 2000. Sí, comenzaba él. Claro, su tercer disco. Y el hombre era todo lo que es hoy. Sí, es un cuero. Sí, es una bestia. Entonces, nosotros hacíamos el programa diario de Susana. Íbamos de 8 a 9 o de 7 a 8, no sé. Y detrás del programa de Susana venía el noticiero, que tú ya sabes que cualquier programa en vivo se puede pasar un minuto o quedarse un minuto menos. Pero máximo. Pero máximo. Pero eso no puede pasar cuando hay un noticiero atrás o adelante. Eso no puede pasar en ningún lugar del mundo porque noticias... En los canales de televisión, le cuento a la gente, es como un departamento aparte, como un canal dentro de un canal. Entonces, la dirección de noticias y la dirección de programación son dos cosas diferentes y tienen los dos el mismo
estatus. Sí, pero se respeta mucho la noticia. Pues es eso, le estás diciendo a la gente el lo que noticiero pasa tiene que en su arrancar- país, en su vida. El noticiero tiene que arrancar puntual. Quizás cualquier otro programa puede variar algunos minutos, pero el noticiero tiene que arrancar puntual. Entonces, lo que pasaba habitualmente era que Susana, cuando venía un megastar, se acercaba al escenario y lo presentaba desde el escenario. Cuando la figura Como todavía... Luis Miguel, por ejemplo. No, Luis Miguel ni hablar. Pero cuando la figura no era todavía tan construida, lo presentaba desde una suerte de escritorio que ya tenía donde hacías llamados por teléfono. Y cuando presenta a Alejandro Fernández aquella vez, lo presentó como un artista más. Nuevo. ¿Sí? Nuevo, mexicano, que viene a conquistar nuestro país y bla, 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 bla. Y cuando sale Alejandro Fernández vestido de charro, pero era... Yo me acuerdo de las chicas de producción que tampoco lo tenían tan presente, como que quedaron en serio. Sí, desmayadas. ¿Sí? Y el tiempo era para una rola. Cantaba Alejandro y terminaba el show. Gracias, Alejandro. Se presenta en tal lugar y bla, bla. Y bye. Y Susana se queda con ella siempre usaba un lápiz que le pegaba con la parte de atrás a una suerte de tapete que tenía. Y dice, y miraba como para afuera, como, ¿quién es este hombre? ¿Sí? ¿Quién es este hombre? Y dice, Alejandro, un tema más. Y Alejandro quedó, de acuerdo, los managers y los productores musicales que habían venido con él, como diciendo, ¿pero cómo? ¿No era un solo tema? No estaba así planeado. Y para que sepa la gente, todo esto pasa detrás en la televisión. Claro. O sea, ustedes están viendo un tema más y Alejandro hace como que no. Pero a Pali le están diciendo, tiene que entrar el noticiero en este momento. Claro. O te vas tú y todo el mundo, ¿me entiendes? Exactamente, pero miren el poder de Susana de siempre, que hasta el noticiero, que era rígido, lo sigue siendo, imagino, dijo, bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Y si era por Susana, creo que hacía un recital en vivo de 10 rolas. Se enamoró de Alejandro. Quedó Otra canción impactada. y luego se fue a platicar con él, Y ¿no? Al luego se fue a escenario. platicar con él al escenario y el programa no terminaba más. ¿Y qué hacías tú? Que a ti te estaban No, nada. Yo era a gritos. el que coordinaba el aire en ese momento, pero el productor y un maestro mío, Luis Chela, que le aprendí de todo. Muchas de las cosas que aplico hoy son de Luis. Le decía al máster, le decía, Susanita quiere seguirlo. Bueno, si Susanita lo quiere seguir, no, me acuerdo el ida y vuelta con el máster del Control Central, con el productor del noticiero. No, qué desastre, qué de gritos Y había sí, habido ahí. pero si no era Susana, estábamos todos en la calle al día siguiente buscando chamba. Claro. Pero bueno, era Susana y era Alejandro Fernández. Luego Alejandro Fernández volvió al programa de Susana mil y una vez pero ya era una figura consagrada. Pero en ese momento, vestido de charro, con unos mariachis, no dijimos, ¿qué es esto? ¿Quién vino? Bajo un extraterrestre. No lo esperábamos, ni siquiera lo habíamos visto en la previa. Llegó, venía a hacer otras entrevistas y cuando abrió esa pantalla... No, y con esa voz y esa presencia y como quien pierde una estrella. Sí, no, olvídate. No, fue... Aquella se voló. Fue una locura. Pero bueno, Susana es de esas personas que me tocó conocer en este medio, que es infalible, inimputable, infalible y absolutamente talentosa, talentosísima. 2 o 3 frases de Susana te dejan, a veces parece que no tiene ni idea de lo que va a pasar en el show y cuando arranca un tono en su voz, una conquista a la gente. Y hay algo que tiene que es esto que se llama carisma, que nunca perdió su esencia. Entonces la gente se identifica con ella. Por más que la gente viva en un barrio humilde y Susana sea una mega star, Susana es Susana. Susana es la número 1. Y sí, y en cuanto a conducción femenina en Argentina, hay muchas mujeres y chicas talentosas. No sé si guardo cierto romanticismo, pero nunca vi a alguien como Susana. Nunca. Acá me volvió a pasar... Con Gali, me volvió a pasar como que encontré algo de lo que tiene Susana, con Gali, que dije, claro, lo técnico está y lo tienen,
y si no está, no importa, porque tienen tanto carisma, tanta llegada, ángel. tanta garra, traspasa la cámara. Entonces, desde Susana que yo no encontraba a alguien así, con Gali lo encontré. Nada, es como que vale todo. Es un fenómeno. Vale todo, así que sí, no, Gali, en Gali encontré un talento, primero una amiga, porque enseguida nos conectamos, y después un talento único, con ese aura de carisma, que no es tan fácil conseguirlo. No, claro que no. Y aparte la gente se identifica con ella y tiene una historia de éxito tremenda que Sí. viene desde abajo y es un ser humano excepcional. Bueno, la historia de Susana, salvando las distancias y las generaciones, es un poco así, también viene de abajo, y ese barrio, esa cosa que ella vivió aquí y con Gali y allá con Susana en aquel momento, no lo perdieron, lo pueden transmitir. Entonces eso es muy para aplaudir. ¿Y cómo llegas a estos proyectos de Operación Triunfo, La Casa de los Famosos? Los reality shows. Los reality shows, ¿cómo llegan a tu vida? Sí, nunca pensé que iban a llegar a mi vida, pensé que lo mío siempre intenté que sea el periodismo, que es lo que más me gusta, porque conozco o me interpreto como alguien proveniente de ese lugar, ¿sí? Con la columna vertebral de la esencia periodística, buscar cómo, cuándo, a dónde, fuentes, chequear, cómo comunicar, cómo transmitir. Y de repente, de un día para el otro, en Telefe, los productores éramos como que terminábamos un proyecto y nos redistribuían a otro, y siempre estábamos así como rezando que existiera otro. Y en el 2001, perdón, Marcos Orbán era el productor general de Big Brother, del primer Gran Hermano que se hizo en Argentina, y el equipo de Gran Hermano es muy numeroso, entonces había que convocar gente de distintas de otras producciones, y en ese pasar el rastrillo me quedé atado al Big Brother, que fue el primero que se hizo en Latinoamérica. Y ahí, trabajando desde la asistencia de producción, empecé a entender cómo se hacía este monstruo. Por supuesto que me costó 2 temporadas, hicimos en ese momento, me costó 2 temporadas entender no todos los secretos, porque este show tiene 55 millones de secretos, pero básicamente cómo funcionaba el sistema para hacerlo. Y en ese momento, bueno, en Argentina se sigue haciendo así, el casting del show era anónimo. Entonces te permite el casting anónimo tener como menos, poder probar más, tener como menos, no menos cuidado, pero sí como que puedes probar un poco más que siendo como lo hacemos en México en este momento, como lo hace también Telemundo, con figuras públicas, que a lo mejor esto de probar, Sí, tienes que estar como... Era el primer experimento también aquí de Big Brother en México, sí era gente desconocida, Claro. que se dedicaba a cualquier cosa menos a la tele. Y entonces ese programa primero es el padre de los realities, porque tiene de todo. Es un big show que en simultáneo, y por eso me atrapó, tiene mucho de esencia periodística, porque realmente es una telenovela de la vida real, porque es una telenovela de lo que los participantes te van contando, pero la presentas como un noticiero. Todo el tiempo estás presentando situaciones como si fuese, a ver, señores, nos vamos al móvil de Monterrey porque pasó tal cosa, y nosotros decimos, bueno, ahora nos vamos a meter en tal habitación porque pasó tal cosa. Básicamente funciona igual en la primera, ¿sí? Y después el análisis de lo que pasó, ¿sí? Si hubo un accidente en Monterrey, los periodistas lo narran y lo analizan por qué pasó tal o cual accidente, y aquí si hubo una discusión en una habitación, nosotros
lo analizamos parecido. Entonces, me gusta que tiene eso. También el programa me abruma a veces, como que más adelante en mi vida llegó una parte más artística, ya fuera del tecnicismo periodístico, que me convoca mucho más. Las puestas en escena, las canciones, los talentos, las bandas y todo ese tipo de cosas me convocan, me hacen respirar. Ajá. A veces lo que sucede en todos los países que se hace Big Brother o aquí se llama la Casa de los Famosos, claramente, que el programa se vuelve un poco pesado, un poco denso y esa energía, cuando terminas te tienes que limpiar un poco de todo lo que sucedió con este show. Pero es un big show. Pero te estás contratando, Pali, corrígeme si estoy mal, 24/7, porque cualquier cosa que pase con cualquier integrante que está ahí adentro, que Sí. no sabes qué va a pasar, porque es un experimento humano en la cabeza de cada uno, Sí. pues te pueden llamar a la hora que sea, tienes que resolverlo, tienes que tener a todo el mundo en paz. Es un trabajo que no para. En este show sí, no para porque es una convivencia 24/7. En el caso de México y también de Estados Unidos, es de figuras famosas que tienen reclaman un poco más, y está bien que así sea. Y sí, Hernán, mi socio en todo esto, me dice que tiene una muy buena metáfora, que es como tener un paciente, un familiar en un hospital internado. ¿Sí? Tú te puedes ir a dormir a tu casa, Pero tienes que estar al pendiente pero el siempre. paciente está ahí. Ajá. ¿Sí? Tu familiar está ahí. Entonces, cualquier llamado, bueno, tienes que acudir. Entonces, un poco pasa eso. Nosotros, como equipo de producción, estamos 24 horas al pendiente de todo lo que pasa ahí adentro. No solo del contenido, que después se traduce en un programa de televisión, sino de cada necesidad personal de estos habitantes. En Operación Triunfo pasaba un poco lo mismo, porque la academia sigue funcionando y están 24 horas también ahí, pero aquí lo delicado es la transmisión 24/7 también, entonces cualquier inconveniente que suceda en la casa no me entero yo solo, se entera el mundo. Entonces, sí, es delicado. Pero bueno, al mismo tiene mucha adrenalina. Mucha adrenalina que te encanta y te encanta la música también, por eso estuviste, ¿no? ¿Cuántos años hiciste Operación Triunfo? Solo hiciste en Argentina, ¿no? Sí, solo hice en Argentina. Hicimos Operación Triunfo 2 veces, dos veces. Súper exitoso, súper exitoso. Fue un poco lo que vino luego de Big Brother, de Gran Hermano. Habíamos terminado de hacer Gran Hermano, no me acuerdo qué edición, creo que la segunda. Y atrás cayó el formato de Operación Triunfo. Nosotros lo reconocíamos mucho por lo que sucedía en España. Y bueno, gran parte del equipo que hacía Gran Hermano en Argentina se fue a hacer Operación Triunfo. Y como todo primer momento de un show, no sabes qué va a pasar. Sí tienes la referencia de que en España le fue bien. Ajá. Y lo hicimos. El primero y el segundo, estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí. El primero y el segundo fueron 2 años seguidos, fue súper exitoso también con Marcos como productor a cargo del show. Y ahí me tocó hacer un súper lindo trabajo porque los participantes eran del interior del país y el programa eso fue diferente a Gran Hermano, se volvió absolutamente federal. Entonces la gente estaba enloquecida con su vecino del barrio que estaba cantando en la tele. Y te estoy hablando del norte del país, del sur del país, de la parte de la cordillera, del oeste de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el casting fue federal. El primero casi de casualidad y el segundo fue federal porque dijimos, bueno, acá está el chiste del show, o sea, el casting era federal. Y lo que tenía de bueno, que yo nunca me pude acostumbrar a la siguiente manera de hacer casting, que es mándame tu video y ahí te doy una devolución. En aquel momento, estos castings
supongo que acá en México era parecido, había que ir a las provincias, a los Sí, claro, estados, recorrías todos los a escuchar a esa lugares. gente y lo que nos pasaba cuando hacíamos los castings era que venían 3.000 personas para atender en un día y éramos 3 o 4 recibiéndolos y entonces se te va agudizando el oído porque con Gran Hermano, en un momento muchos de nosotros teníamos ya entraban y nos decían hola y sabíamos si tenía hola, nos decían. Y sabíamos si tenían Garra para entrar o no. solo con un hola. Pero eso no era porque éramos genios, sino que porque ya teníamos Vas aprendiendo. la sensación de qué necesitábamos y a dónde íbamos, a dónde apuntábamos. Entonces, sí, sí, sí. Y con Operación Triunfo, a mí, por musiquero y por todo lo que me pasaba, también se me había agudizado el oído a full y entraba un chavo de, no sé, como si entra de un chavo de Guadalajara con su guitarrita y hacía así, y le decía, tenés desafinada la tercera, sí, pero me gusta tu actitud, adelante, adelante. Y pasaban, y los castings, por lo menos de esas 2 ediciones, fueron geniales y nunca me voy a olvidar de que lo que sucediera que el conductor del show iba a anunciar al que continuaba en la academia y al que se quedaba afuera, y ni los aviones salían, esperando que Sí, se paraba todo. se paraba el país. Por primera vez con Operación Triunfo yo sentí que lo que estábamos haciendo era muy, pero muy grande porque de verdad deteníamos los camiones que hacían larga distancia, no salían hasta que no se definía el show, ni hablar si el que estaba nominado... Qué padre momento de la tele porque todavía las redes y los celulares no No acaparaban. existían. Exacto. No existían. La magia de la televisión. Yo recuerdo volver con algún finalista de Operación Triunfo a su pueblo natal, una vez que terminaba el show y habían ganado, habían quedado segundo, y ya desde el aeropuerto de la Era ciudad como si llegara Soda Stereo. llegaba Soda Stereo, sí, llegaban los Beatles. Digo, puta madre, digo, ¿qué es esta locura? Yo lo vivía por primera vez, después me tocó vivirlo en otras oportunidades y, y nada, como que ya tenía la experiencia anterior. Pero en ese momento era una locura. Cuando hicimos acá la primera Casa de los Famosos de México, Ajá. eh, Ya te vienes a Endemol. ¿Cómo claro. llegas a Endemol? ¿Cómo te mudas a México? Mira, yo trabajé en Telefe 17 años, me fui en 2015 y me fui porque junto con Diego Topa, con mi mejor amigo, teníamos el proyecto de armar que lo hicimos y nos fue muy bien, de armar una productora independiente nuestra para hacer shows, pero live shows, o sea, de estadio, de teatro, de microestadios, para Disney, ¿sí? Con las licencias de Disney. Cuando yo medité como 4 años esa posibilidad, trabajando en Telefe y empezando a hacer estos shows que fueron de menor a mayor. Y un día dije, hasta acá, hasta acá. Me seducía, me gustaba, me convocaba más lo que estábamos haciendo con la productora para Disney, que lo que yo ya había hecho en Telefe, que me parecía que tenía... Que tenía un cierre, que ya se empezaba a repetir mucho y que había tocado mi propio techo. Había terminado tu ciclo ahí. Sí. Irse de Telefe no fue ni es fácil para nadie, porque haber trabajado 17 años bajo relación de dependencia en los mejores programas, en el prime time, habiendo detenido el país una y otra vez con un formato con el otro. Pero en un momento me acuerdo como si fuera hoy, fui a comer como al bar del canal, me di vuelta, miré todas las mesas y dije, yo no me quiero sentar con ninguno de todos estos que está acá. Ya mi vida con todos ellos pasó. Y fui, toqué la puerta, por suerte tenía súper buena relación siempre la tuve con las diferentes direcciones que tuvo el canal a lo largo del tiempo. Me entendieron, me ayudaron, siempre lo agradezco. Hoy está la misma gente que me ayudó. Me entendieron, me ayudaron y lo que me pasó es que
después de 17 años, nunca, Anet, nunca extrañé un solo día estar ahí adentro. Nunca. Qué alivio para ti, ¿no? Decir, tomé la decisión Porque correcta yo pensaba que en el momento correcto. a la semana siguiente me iba a quedar pegar un tiro en la 100 y, y nunca lo extrañé. Me pasa que Telefe fue primero mi casa, después mi escuela, después la barra de amigos. Fue todo para mí, porque entré muy joven, entré a los 20 años, entonces lo viví todo, aprendí a ver la vida de otra forma, a viajar. Me subía más a un avión que a un camión para que me lleve a mi casa. Eh, Nunca hubiese pensado en mi vida que iba a estar como productor de un mundial de fútbol y ahí fui. Nunca hubiese pensado que iba a trabajar en el programa de Susana, nunca hubiese pensado que los Big Brother que existen hasta hoy iban a estar de alguna manera de mi mano o colaborando con el show. Nunca lo pensé y sucedió. Entonces, bueno, fue... Oye, la anécdota rápido de Mickey y Minnie en Susana también es muy buena. También La de esa los nos tienes que sobres. contar. Sí. Pero bueno, nada, los personajes de Disney, los characters, así se llaman, no manipulan Cosas. cosas, no suelen, o sea, no está en su Biblia manipular cosas, lo cual está perfecto porque Disney tiene un compliance, eso lo aprendí súper fuerte de haber trabajado con la gente de Disney, el compliance el primero pensar dónde puede estar el error, ¿sí? Yo siempre discutía de eso, porque digo, ¿por qué no pensar en positivo y pensar en negativo? Pero una vez que empezás a trabajar con ellos o de la mano de ellos, entiendes que sí, que tiene que ser así para cuidar la marca, que en definitiva es la marca más importante del entretenimiento mundial. Y entonces tenían que entregar un sobre de un premio y como que Susana quería que se lo entregue Mickey y la gente decía Mickey no puede manipular y se armó toda una ahí, pero bueno, hicieron una excepción y lo lograron. No sé cómo, pero lo lograron, el premio se entregó. Pero sí, Porque Susana dijo. porque es Susana, sí, solo porque es Susana, sí. Pero son esas cosas que suceden y les debe suceder siempre en todo el mundo. Pero nada, como en Telefe Susana era la jefa y en Disney Mickey es el jefe. Entonces, eh, Pero dijo, sí, necesito sí, que le entreguen el sobre a Susana, por favor no la hagan enojar, no, entréguenle el sobre a Susana. Y y Mickey le entregó el sobre a Susana. era un premio, no me acuerdo de qué era. Lo convencieron. Sí, era un premio, creo que era un viaje a Disney, creo, no quiero mentir, pero creo que era un viaje a Disney porque Disney estrenaba hoteles o una cosa así. Y sí, fue, pero esas cosas que se viven detrás de cámara, que Sí, decís, sí, sí, ¿cómo sí. se resuelve esto? Y en el último segundo se resuelve. Pero bueno, pasó, me pasa y seguirá pasando por el resto de la historia de este medio. Y sobre todo cuando los programas son en vivo, Que bueno, tienes que resolver en el tienen momento, que al aire. resolver. Sí, porque si no se puede cortar, discutir, buscarle una solución, pero eh, mi característica en este medio es hacer shows en vivo, para eso sirvo más que para cualquier otra cosa, o por lo menos me convocan más para eso que para cualquier otra cosa. Y sí que correr programas en vivo te da una lucidez mental que es como, Claro. una inteligencia cognitiva, que es ahí probablemente vas más rápido que cualquiera eh, y cuando cortas el show, a lo mejor te dicen agua o suero, y dices que agua, suero, y quedas como, pero ¿cómo? Si acabas de resolver en 2 segundos que Sí, no y explote la tienes que bomba. resolverlo, porque el programa Exactamente. está al aire y el público, me encanta que lo cuentes porque la gente nunca se entera de esas cosas. Eso es detrás de cámaras. No, detrás de cámara es todo Pero te estás jugando el pellejo diario. minuto a minuto, minuto a minuto. Y también estás especulando con que lo que se pensó a propósito de que a la gente le interese, bueno, finalmente le interese. Y segundo a segundo estás buscando quién tiene que hablar, qué tiene que decir
y por qué línea debe y tiene que ir el show que estés haciendo. Sí, correr programas en vivo, digo, requiere un entrenamiento. Es como pilotear un avión. Cuanto más horas de vuelo tenés, Claro. más garantías de que posiblemente tengas pericia para cuando haya que volarlo de Y cabeza. ya tienes tú muchas, muchas horas de vuelo. Yo creo que ya resuelves cualquier cosa, que eso está padrísimo. Pero te decía, Endemol, ¿cómo llega a tu vida o cuándo te mudas a México? ¿Cómo sucede ese Tuve una ese primera movimiento? experiencia en el 2016, enseguida que terminé Telefe. Mientras estaba en Telefe, como yo hacía Operación Triunfo, aquí se empezó a hacer un show que se llama La Academia. Y Telefe tenía súper buen vínculo con TV Azteca. Y estuve a 2 minutos de subirme a un avión y venir a colaborar con la Academia acá, por nuestra experiencia con Operación Triunfo, 2 veces y no se dio. Ay, hubiera sido increíble. Y no se dio. De hecho, hemos mandado unos chicos que han salido de Operación Triunfo y han ganado acá a la Academia. Uno es Agustín Argüello, que hacía de Simba Sí. en El Rey León. Y bueno, no se dio en aquella oportunidad. Y siempre me quedó como la espina de México. Y para mí hay como 2 grandes Ferraris en el universo de la televisión. Latina. Voy a quitar a Brasil, que tiene a Globo y es un monstruo. Pero siempre mi sensación era Telefe, Televisa. Televisa, Telefe. Y yo decía, alguna vez había venido de México como a conocer la ciudad y vi el monstruo ese en el periférico y dije, man, sí. Y la vuelta a la vida me hizo volver. Pero Endemol llega a partir de que cuando termino con Telefe se hizo el primer Gran Hermano para Telemundo en 2016. Mucha gente no se acuerda, pero sí hicimos un Gran Hermano ahí de casting anónimo. Y bueno, me convocó Endemol, lo hicimos. De alguna manera, mucha gente de aquel equipo está hoy trabajando para la Casa de los Famosos. Y fue todo un reconocer la manera de hacer televisión por aquí, el vivir por aquí, el entender cuál era la historia, muy diferente a Argentina. El programa tuvo un éxito relativo, la verdad que quizás no fue lo que se esperaba, pero sí la experiencia de todos fue absolutamente superadora, favorable. Para mí fue una locura. Luego, esa había sido mi última experiencia en televisión grande, para que después me dedique así a hacer cosas de shows, de teatro, de estadio y ese tipo de cosas. Y con la pandemia, donde el live show se detuvo, donde ya no se vendían tickets para ir a ver espectáculos de nada, y mucho menos de Disney, que activó el protocolo rapidísimo. Bueno, quedé como diciendo, ¿qué hacemos ahora? Y esas cosas del destino, por aquí se quiso volver a hacer Gran Hermano reversionado en la Casa de los Famosos. Y dije, bueno, me convocaron y agradecido siempre a Endemol, que es mi casa hoy, por esa convocatoria. Agradecidos digo agradecidos en plural porque siempre vengo con Hernán, que es como mi socio. Sí, es un gran equipo. Es mi socio Besos, Hernán. en estas aventuras. Vinimos y pensábamos que era por 6 meses y a volver a probar qué pasaba por aquí. Y ya vamos para 5 años, casi. Porque fue un golazo aquel primer show de la Casa de los Famosos. Sí. Fue un golazo el segundo también, por suerte. Y después vino el de México y ahora vuelve. Bueno, se hizo como una suerte de tren. Y aquí estamos. Damos la vida por ese show, todos los que lo hacemos. Porque es un show muy grande, es un show muy activo, es un show donde la gente reacciona muy rápido y bueno, hay días mejores, días peores, pero Y tiene muchos fans, o sea, tiene muchos. sí. El fandom de la Casa de los Famosos es muy apasionado. Es muy apasionado. Yo siempre digo que hay 2 cosas que el mundo entero sabe hacer. Una es dirigir la selección de cada país, ¿sí?
Todo el mundo sabe cómo tiene que jugar el seleccionado de México, menos el entrenador. ¿Sí? En Argentina pasa lo mismo. Y la otra es hacer la hermano. Todo el mundo sabe cómo hacer este programa. Pero bueno, nada. Mientras el fandom esté, mientras el hate también esté, a mí me gusta también que la gente opine y se meta, porque es una. Para mí también es una ruta para ver por dónde va y qué quiere qué pretende la gente del show. A veces hay que saber cómo filtrar los comentarios, pero la gente tan cerquita a partir de las redes sociales no es algo que nos pasaba antes. Claro. Entonces, sí, es inmediato y es un 24/7 además. No solo es el rating que te da la sensación de que la gente está contigo o no está contigo, sino que también son las redes sociales que nos dicen si la gente está con el show o no está con el show. Y las redes sociales, tanto para Telemundo como para el show de aquí de México, suelen ser explosivas, explotan de ganas de estar, de opinar. Sí, y la gente tal vez no lo sepa, pero Endemol hace la Casa de los Famosos de Televisa y de Telemundo. Sí, o sea, es la misma producción, es la misma gente que está haciendo lo posible. Entonces, ustedes no paran. O sea, el programa es 6 meses de una televisora, 6 meses de otra, pero ustedes no paran en todo el año. O sea, es un trabajo dificilísimo. ¿Qué es lo más complicado, Pali, que te ha tocado resolver, que te han hablado a las 3 de la mañana y que te han dicho, sobre todo en un All Stars como ahorita, y que te hablan y te dicen, es que Lupillo necesita tal o sea, ¿qué dices? ¿Cómo resuelvo esto? No, siempre digo lo mismo. A mí, cuanto más interesantes los personajes que estén ahí adentro, más me gustan, ¿sí? Lo más complicado de todo esto es cuando los habitantes no quieren jugar, cuando se quieren ir, cuando dicen que hasta aquí, porque eso sí que rompe un poco el espíritu del show. Después, los distintos caracteres, las distintas emociones, las distintas cuestiones, las distintas necesidades, mientras no sean me quiero ir de la casa, el problema más grande es cuando alguno quiere voluntariamente irse por Y cuando por ha pasado que se ha ido, tampoco pasa nada, ¿eh? No, el show sigue con el mismo éxito. No, o sea, es un show que tiene una magia especial. Mira, yo siempre digo lo mismo y esto te lo puede decir cualquiera con quien yo haya platicado. Cada casa cuenta su propia historia. Si tú piensas que la casa del año anterior se va a parecer a esta o esta a la del año anterior o porque, no sé, ganó Wendy, va a haber una segunda Wendy o porque esto, porque... Cada casa cuenta su historia. Hay casas más divertidas, casas que recurren más al humor, casas que recurren más más competitiva, otras son más conflictivas, otras son más duras. En definitiva, no hay un parámetro de qué puede pasar con la casa. El casting que tú puedas tener te puede resultar absolutamente atractivo en la teoría y después se transforma en un casting mucho más lineal en la realidad, o a veces entras con un casting que tú no apostarías dinero por eso y explota, no lo sabes. A mí me gusta que, esto lo hablo por mí y creo que al equipo le pasa lo mismo, que el show tenga diferentes colores, que exista el humor, que exista el amor, que exista el conflicto, que exista la discusión, que exista las diferentes opiniones entre los habitantes. Si tiene todos esos condimentos, va a ser un show que seguramente va a estar más cerca de triunfar que si no los tiene. Y a veces se vuelca más de un lado, del otro, pero bueno, nada, es perseguir lo que en la casa sucede, y desde nuestra manera potenciarlo. ¿Cuántas llamadas recibes al día, Pali? Porque preguntas al día, no sé si llamadas, pero preguntas al día, alguna vez las conté y fueron, una vez conté 129 preguntas al día. Sobre todo en los momentos de inicio o de final de ciclo. Ajá.
Sí, no, y llamados son... Sí, porque aparte, o sea, Endemol lo está haciendo para que lo pase una empresa, que en este para- caso es Televisa o Telemundo. Entonces, estas empresas que están poniendo la lana para que Sí, estén en su pantalla, pues tienen un millón de indicaciones, de dudas, de preguntas, de ta, sí, ta, ta. claro, sí. Entonces, tienes que estar resolviendo cuando tú ya sabes porque lo estás haciendo, pero la gente no. Entonces, No. Habitualmente tenemos con las televisoras un vínculo muy diario, cercano, claro. cotidiano, diario y de minuto a minuto. Y las decisiones, sobre todo las decisiones grandes, se toman en conjunto. Y la verdad que hacen y disponen de una sinergia para aplaudir las dos televisoras que nombraste, porque sí se meten en el show, sí empujan, sí están detrás de buscar el éxito como nosotros siendo Endemol. Entonces, de verdad que son dos canales de televisión, pero al mismo tiempo dos grupos que intentan y que nunca ponen un pie para que tú te tropieces. Sí, por supuesto, a veces yo lo haría blanco y tú lo harías negro, y ahí tenemos que acordar si lo hacemos gris, o lo hacemos negro o lo hacemos blanco, pero sí, este es un show que necesita mucho apoyo de las televisoras, porque no solo se hace el show lineal cada noche, sino que a la mañana en los programas de la mañana se replica, se discute lo que vimos anoche en el programa del mediodía, se anticipa lo que vamos a ver a la noche en el programa de la tarde, no lo sé, tienen que estar toda la programación de un canal en función de comentar este show. Yo siempre digo que el show es como un planeta y los demás shows son como satélites. Si no hay una buena política en la estructura de la televisora, bueno, este show queda como un show aislado y por supuesto le sería más difícil o costoso tener el éxito que tiene. ¿De quiénes has aprendido más? ¿Quiénes son tus maestros en el mundo de la televisión? Que digas, qué privilegio estar junto a tal persona, tal, a tal. Mira, voy a poner gente delante de cámara y voy a poner gente detrás de cámara. Detrás de cámara he aprendido de varios. Para mí la familia Yankelevich en Argentina es, eh, como está juega otra liga, está más allá, son unos animales de la televisión. Tanto Gustavo como Tomás, su hijo, una- mis respetos y mi agradecimiento, y a su grupo también, ¿no? Guille Pendino, bueno, que hoy manejan Telefe, Dari Turovelsky, toda esa gente me ha enseñado, me ha acobijado y me ha dado libertades. Después tengo como una suerte de padre profesional que ha quedado en mí, a pesar de haber trabajado poco con él, ha quedado en mí bien tatuado, bien marcado, que es Luis Chela, producto de Susana Jiménez, que falleció, pero que es uno de mis papás profesionales. Marcos Gorbán, que hemos transitado una vida juntos con todo esto. Y bueno, y hay algunos más que me quedan por ahí. Marcelo Real en el periodismo. Ellos me han enseñado, Marcelo Real me enseñó a cómo hacer una escaleta de un show, por ejemplo. Que es complicado, Eh, que es la hoja que te va sí, diciendo qué va minuto a minuto, qué es lo que sí. tiene que pasar en un show. Marcos me ha enseñado a voltear un show de cabeza para un lado o para el otro. Luis Chela me ha enseñado a decir hasta acá sirve, hasta acá no, en vivo, como dicen, ya está. El tempo, cómo manejar los tempos. Ajá. Cuando vamos a una discusión, decir hasta acá. ¿Sí? Eso es pura muñeca, pura sensación, pura imaginación. Él lo ha hecho perfecto. Bueno, ellos en el ámbito de producción de televisión fueron como mis referentes, mis padrinos, mis padres profesionales. Y después mis dos grandes amigos de la tele, conductores y animadores y actores, Diego Topa que te contaba, nunca vi tanto talento juntos en una sola persona. Dice, genial, me dice, gordo, este vasito de agua no lo veo. Pero digo, pero gordo, la gente va a aplaudir con esto, ¿eh? No, yo no lo veo, no, saquémoslo. Cuando lo sacamos la gente aplaude el doble.
pero una cosa como decir, ¿en serio, man? Timing, sensaciones, sensorial, ¿sí? Y un ojo para ver todo, pero nos pasa con Diego nos pasa lo mismo, o sea, nos ponemos a trabajar y vemos todo. Terminamos de trabajar y vamos a comer y no vemos ni al mesero, no sabemos ni que, o sea, como que Sí, que es aprietan un botón y... tu mundo. Exactamente. Y después Mariano Pelufo, conductor argentino, para mí el mejor. Para mí el mejor del mundo. Le aprendí todo. Pausas, silencio, cara, gestos, acelerar, frenar, ir, venir, no presentar la muerte la muerte de una persona como presentar o sea, darle colores a las cosas, ¿sí? Salir, resolver rápido. Bueno, él fue conductor de Gran Hermano muchos años. Mágico, mágico hasta hoy. No, primero la calidad humana de un hermano de la vida y después el profesionalismo, la experiencia y la habilidad. La habilidad para salir de cualquier situación. Ellos son como mis compañeros, ¿no? de todo esto. Y después cada día aprendo de todo el mundo, o sea, veo cómo se manejan no sé, cómo la gente de Endemol maneja la productora y digo, wow, me saco el sombrero, lo tienen muy claro y yo les aprendo de política, les aprendo de todo, de cuándo entrar, de cuándo salir, de cuándo acompañar, de cuándo dejar que tú vueles, de verdad que sí. Y hay mucha gente que sí, que me he cruzado, los más, y que no les he aprendido nada. Sí, pasa, suele suceder. Y luego la gente que te topas en la vida que más te regaña, que más te está encima de ti, que más te tiene abrumado, que te grita por el chícharo, terminan siendo tus grandes maestros, porque Sí. ya nada te saca de tu centro. Por ejemplo, yo nunca te he visto a ti gritarle a alguien, o enojarte, o desesperarte, o aventarle algo. Nunca. Tuviste mucha suerte. Por lo menos yo no te he visto. No, a veces yo siempre digo que es como Las Vegas, ¿no? Hacer un show en vivo, lo que pasa en el show debería quedar en el show, salvo que sea un caso muy extremo, pero a veces sí, el nerviosismo lo que yo me formé como un productor integral. Hay muchos, ¿eh? Me formé como un productor integral. Entonces, ¿qué es un productor integral? Que sepa de casi todo. Un poquito, pero de casi todo. Si tú me puedes dirigir las cámaras, lo puedo hacer. A lo mejor no tan bien como un director de cámara, pero sí que lo puedo hacer. Lo mismo que hacer sonido, o lo mismo que iluminar, o lo mismo que producir la parte periodística de invitado, bueno, todo. Entonces, tener un mapeo general de todo te hace saber si alguien no te está diciendo lo correcto, si alguien te está diciendo algo que no es. Entonces, sí me pongo no nervioso, pero sí me pongo muy ansioso que la cosa salga al menos parecida a como nos la imaginamos, ¿sí? Y cuando no sucede, sí, a veces me puedo llegar a alterar. Probablemente durante las 3 horas de aire o 2 horas de aire no soy la persona más fácil, pero sí tengo claro después de tantos años que es ese momentito y luego ya sabes. Como la fórmula del éxito no la tiene nadie, tú tienes que trabajar para intentar hacer el mejor show, ¿sí? de todos. Y si tú sientes que hiciste un buen show, posiblemente estés más cerca del éxito que si sientes que no lo hiciste. Con la gente tienes que tener buena energía, buena onda, buena sinergia, porque este es un trabajo plural, no se construye solo. Uno puede pensar 1000 ideas, pero si no te acompaña la gente que tienes alrededor, esas ideas o no se hacen o no salen bien. Pero aparte se agradece porque a mí, yo por ejemplo, me chocan los productores que trabajan sin chícharo. Sin chícharo es el aparatito que te están diciendo cosas aquí en la oreja. No soporto, que conozco pocos. Tú eres muy claro, por ejemplo, esto no lo vayas a decir porque esto y esto y esto y esto.
Entonces dices, claro, sí tiene, o sea, nadie se está dando cuenta, pero sabes que tienes razón y que a lo mejor lo pensaste decir, pero no estaba bien decirlo, porque estás haciendo algo que en un futuro no le va a servir al show. Sí, es construir un relato. Yo lo Ajá. llamo como la construcción de un relato. Nadie es infalible, a cualquiera se le puede escapar algo que no contribuye al relato o que por el contrario lo opaque o entre en un lugar que no queremos o no nos interesa contar. Pero sobre todo en Big Brother, la construcción del relato es súper importante. Y decir algo que atente contra eso no es la muerte de nadie, pero hace como que retrocedas 3 casilleros para después volver a avanzar. Entonces, por eso es que trato de que la línea editorial la gente la reciba sencillamente, ¿sí? Este no se lleva bien con este y como no se llevó bien con este durante 20 días, ¿por qué ahora está con este? Y ahí nos hacemos la pregunta. Es un ejemplo. Pero bueno, sí, también es esto que dices tú, al estar vinculado 24 horas con un show, posiblemente sepas algo más o intuyas algo más que Claro. aquellos que vienen un rato a opinar del show. Entonces le das herramientas. Oye, Pali, se mete una estrella, en este caso los All Stars o varias estrellas a una casa. Lo cual es un problema, déjenme les digo, porque no todos los artistas son sencillos y fáciles como nosotros dos. No, o sea, Bueno. sí, no, bueno, hay gente muy complicada en este medio y en todos los medios. Sí. De pronto lidiar con los managers, porque ellos pues no tienen información de fuera, no están ahí, no tienen contacto, no tienen... Pero los managers sí están de que, hoy es que mi artista hoy salió mal iluminado, no lo tomaron tanto como a fulano, no sé, o sea, estás lidiando con esa gente todos los días, todo el día, que sí dices, híjole, ahí viene un All Stars aquí, como quisiera ser uno de gente normal. Sí, a ver, el All Star lo que tiene de bueno es que se construye rápido el show, no hay que explicar quién es quién. Eso ya te ahorra un camino, pero fuerte, fuerte. La parte anónima, tú tienes que soportar el primer momento de construir. Él es Pali, nació en Argentina, viene trabajando. Sí, hay que contar quién es. Sí, distinto es, sí, mira, se llama Charly García. Sí, ya sabemos, no me cuentes quién es. Sí, claro, pero también tiene sus exigencias Charly García. No, por supuesto. Y después el tema de los managers, sí, nunca van a estar conformes, salvo que ganen, ¿no? Pero también hacen su chamba, le pagan para defender un artista. Yo lo entiendo, fui manager de Diego Topa para Disney y entiendo y quiero que siempre él brille yo quería que siempre él brille por encima de cualquier otro o por encima de cualquier inconveniente y no quería que tenga inconveniente, mucho menos cuando se subía al escenario. Los managers son responsables de todo eso. Y sí, golpean la puerta, pero bueno, este formato es así y lo tienen que entender. Por suerte a nadie le contamos otra película, o sea, es un formato donde va a haber discusiones, donde van a ir al límite, donde no se van a soportar, donde de repente se van o se detestan o se enamoran, donde quien es tu amigo un día después pasa a ser tu enemigo al otro. Saben a lo que van. Más o menos saben a lo que van. Por supuesto, a veces se ponen inquietos y con justa razón, porque quieren defender a su artista y yo los entiendo. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Pali? ¿Qué te gustaría hacer en la tele? Porque ya has hecho muchos realities también y sé que tienes muchas otras inquietudes. Sí. A ver, la verdad que no tengo mucho plan a futuro. Sí me gustaría volver a repetir la experiencia de hacer un mundial como productor a cargo, ¿sí? Eso sí, porque cuando lo hice fue el sueño de mi vida y no lo disfruté como tal porque a lo mejor me agarró de muy chavo. Y hoy creo que me merezco hacerlo, ¿sí? No sé para qué televisor o qué, pero hoy creo que quiero volver a pasar esa sensación de ese mes de mundial que es una locura. Locura, ya viene a México, ¿eh? De cobertura y todo eso. Sí, eso sí me gustaría hacerlo, creo que lo puedo hacer bien, porque el fútbol es un mundo que me apasiona. He transmitido millones de partidos de fútbol
y la experiencia de hacer un mundial que ahí tú sabes que te está viendo todo el país, te está viendo todo el país. Cuando El tú haces planeta. un mundial es como para México, o para Argentina, o para Brasil, o para el país que te toque hacerlo, cuando te dicen 3, 2, 1 aire, no es relativo, te está viendo el país. No hay relativo, bueno, una parte no ve esto porque no le interesa el reality show. Sí, no. Un Ahí mundial lo ve todo mundo. lo ve todo el mundo. Y esa adrenalina de saber que estás manejando un toro, que lo está viendo todo el mundo, es lo que me convoca. Y después en algún momento por pararme en la televisión o en los contenidos audiovisuales, porque ya la televisión es como algo más de todo esto, pero más a pensar que a ejecutar, ¿sí? Porque es un desgaste muy grande. Yo estoy cerca de los 50 años y es un desgaste muy grande la televisión en vivo de todos los días. ¿Tienes más canas que cuando empezaste la primera Casa de los Famosos? Absolutamente. Sí. De hecho, les muestro una foto y casi que no tenía ganas. Pero bueno, digo que son hereditarias también, porque mis padres son canosos, así que bueno, algún día me iba a pasar. Oye, Pali, tienes frases célebres que me encantan a mí. Como que no le tiren a este porque nos sirve más vivo que muerto, por ejemplo, sí. en las juntas. Me encanta eso. Sí, hay muchas. De hecho, cuando trabajaba para Disney, me habían hecho como un glosario de frases, ¿sí? Como, a ver, no sé, me pasa a mí y le pasa a Brad Pitt. Es lo mismo, nos pasa a toda la humanidad, ¿sí? Determinada cosa. No sé, pero esa es más del Che Guevara, es algo más vivo que muerto. Eso dijo el Che antes de que lo maten. Cabo, le valgo más vivo que muerto. Tigres va a matar a un hombre en serio. Pero sí, tengo algunas frases que ahora no se me ocurre ninguna, pero sí. Del Padrino también, que no. Nos haces mucho reír en las juntas con... Sí. Sí, en ese sentido, nada, trato de con frases decir... Sí, como dices tú, las horas de vuelo, la experiencia es lo que te va dando esta carrera que cuesta uno y la mitad del otro. A lo mejor, yo digo que hasta llegar, pero llegar y mantenerte durante tantos años es bien complicado porque es una carrera te exige demasiado. Mira, en este mundo, en otros también, no digo que seamos los únicos, pero tienes que lidiar con muchas cosas. Primero con tus ideas, después con tus inseguridades, después con la competencia, después con las envidias, después con el que te dicen que ojalá te vaya bien y te desean el mal, después con el éxito de no creértela porque acabas de hacer un éxito y piensas que Oye, ¿se te subió en algún momento? ¿Te sentiste la última Coca-Cola del desierto? No porque después de tantos años, para mí es relativo. Si tú ves Truman Show, que fue un exitazo de taquilla, el Truman Show termina excelente cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué? Cambiamos de programa. Entonces, el éxito sí lo tienes que disfrutar, dura muy poco. O sea, del último programa que fue el más exitoso del mundo, a que nos abrazamos y somos todos unos fenómenos, a los 3 meses estás diciendo... Nadie lo está viendo. No, vengo mal con el rating. Entonces, ¿quién eres? ¿Superman o eres el villano? Nada, yo digo que del éxito nadie aprende, del fracaso aprenden todos. Aprendes un Pero chingo. parece una frase hecha, pero es así. O sea, el éxito es... Está bueno atravesarlo porque la sensación... Este es un mundo de ego y el ego lo tenemos todos y todos. El que dice que no tiene el ego te está mintiendo. Entonces, ¿qué es un éxito? Es alimentarte un poco el ego, es sentir que tú sirves para esto, es sentir que tú has sido parte de la responsabilidad de que esto sea así, es sentir que has detenido un instante un país viendo la final de un show. Eso te sirve, pero a mí me sirve más desde la motivación. Por eso no creo y esto lo digo siempre, no creo en los discursos desmotivadores. Aunque estés
dentro de un show que no anda bien. Yo vengo del fútbol y en el fútbol la motivación es fundamental. Entonces, si a ti te dicen, no andamos bien, somos un desastre, esto, que lo otro, ¿sabes cuál es el resultado? Apachurras a la Vas gente, para abajo. claro, la tienes que motivar. Vas para abajo, ¿sí? Porque esa persona no se va contenta. Entonces, mira qué distinto es. Deberíamos levantar, pero el show que estamos haciendo está bien, mejorémosle 3 o 4 cositas y lo vamos a levantar, vamos que vamos para adelante, vamos que lo vamos a sacar. Para mí es así. Yo, que me crié en el fútbol, he vuelto al vestuario en un entretiempo 3-0 abajo, ¿sí? El entrenador te puede decir, somos un desastre, la verdad que no agarramos una pelota, nos van a golear, y salen si te golean, ¿sí? Ahora ajustemos que la marca del lateral izquierdo sea un poco más firme, apoyemos al lateral izquierdo porque por ahí están viniendo los goles. El 9, tiremos todas las pelotas al 9, va a venir nuestro gol, quédense tranquilos, perdemos 2-0, pero lo podemos levantar. Sales de otra forma a jugar. Claro. Yo creo mucho en los discursos motivacionales. Haciendo un programa de televisión en vivo todos los días, ningún jugador de básquet, de tenis, de fútbol, de nada sale a jugar todos los días un partido. Es muy difícil que te vaya bien todos los días. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Pero sabes perfecto, aparte el timing, ya, como dices tú, con el tiempo que llevas en la tele, a lo mejor hay gente que te dice, la primera semana quiero que sea un madrazo. Se va construyendo un show poco a poco. Sobre todo los reality, los shows de reality, como las telenovelas. O sea, las telenovelas es lo mismo. O sea, arrancan con mucha expectativa. Después, por ejemplo, tienen un bajón. En las telenovelas van buscando qué pareja pega, qué pareja no pega, qué personaje lo van construyendo. Lo alargan y cuál lo matan. Claro, camino al andar lo van construyendo. Claro. Y eso nadie lo ve, pero es así. En este mundo es de construcción. Muy pocas cosas son fuegos del comienzo. Cuando hay fuego del comienzo, también es una complicación porque Cuidado, ¿y cómo soporto todo? ¿Cómo lo mantengo? Uh-huh. ¿Ok? Los shows de televisión, los ciclos de televisión son así, se tienen que construir. Y hay algunos que se construyen y otros que no, a pesar de que le busques la vuelta, no se construyen. Las telenovelas pasa lo mismo, las ficciones pasan lo mismo. Pero es maravilloso el mundo de la tele, es nuestra pasión. No se pierdan La Casa de los Famosos de Telemundo, que está espectacular, All Stars, a ver qué va a pasar, porque Laura Bozzo, Lupillo Rivera, Pati Navidad, o sea, nombres, Alfredo Adame, tan importantes. Es un regalo que antes no sucedía, poder ver a esas estrellas 24/7, cómo duermen, cómo van al baño, o sea, la verdad es que hasta para mí que estoy dentro de esto, digo, qué increíble poderlos ver así, porque antes era imposible ver a un artista así. ¿Cómo se vinculan? Y este show en particular, el de La Casa de los Famosos, tiene la esencia del reality. Ves a figuras consagradas mostrándose como seres humanos, como lo que son. Y para que entiendan más también a los artistas que luego les pegan como si fueran dioses, ¿no? Son seres humanos también. No, son seres humanos. Son seres humanos y tienen los mismos problemas y tienen el derecho a equivocarse. Y las inseguridades. Y las inseguridades, que a veces tenemos más. Sí, claro. Tenemos más que la gente que no se dedica a la tele. Pali, tienes también tu podcast que quiero que viceversa lo promociones. Que lo hacemos con Jime. Lo hacemos Gallego. con Jime. Ahora estamos como en un impasse porque no nos permiten los horarios del show hacerlo, pero sí, nos escuchan ahí en Máxima. Todos los contenidos quedan colgados en YouTube. Para mí es todo un desafío también porque me encuentro ahí en otra faceta que tengo, que es la del comunicador, la del responsable del micrófono. Y tenía muchas ganas de volver a hacer radio. En Argentina hice mucha radio por mi cuenta. Y de repente con Jime lo planeamos un día y lo que fue un sueño se transformó en una realidad. Lamentablemente no le podemos dar la continuidad que nos gustaría darle, pero ya va a llegar el momento. Es una cuestión de tiempo. Va a llegar y está buenísimo. ¿Y que te sigan en tus redes? Que me sigan en mis redes, Pali Alonso, @Pali Alonso en Instagram, es lo único que tengo. No soy muy fanático de subir contenido, pero sí de leer lo que me ponen con los shows o con diferentes cosas. Pero bueno, mis redes a veces son más personales que
laborales. Las voy mezclando. Mi red, porque tengo una sola. Exacto. ¿Qué le dirías a los chavos que sueñan con producir televisión y producir realities y estar en donde tú estás? Que se involucren, que sean inquietos. Yo llegué a este lugar donde estoy, que no sé si es muy alto o muy bajo, pero sí que es un lugar por ser inquieto, por preguntar, por estar, por no, en Argentina decimos por no sacarle el culo a la jeringa, por siempre querer estar y si me dicen hoy son 12 horas y sí, quedarme ahí, hay que tener apetito. Es el apetito. Hambre de ser alguien. Hambre de ser alguien, hambre de ser alguien, hambre de querer aprender, hambre de resistir, de ser resiliente y hambre de esto de que para atrás no hay nada, para adelante está todo. Y no bajar los brazos, porque mucha gente se frustra e involucrarse. Si tú entras a una producción y solamente te encargas de el catering, que no termine ahí tu chamba, ¿sí? Involúcrate, pregúntale a un camarógrafo qué es el cuadro y el foco, pregúntale al iluminador qué es un contra y un frente, pregúntale al sonidista por qué le pones 2 mic y no le pones uno solo, o por qué toman las ficciones con un micrófono boom. Sí, preguntar, interesarse. Yo sigo aprendiendo. Y leer mucho. Cuando llegues a algún lugar, más o menos de rango, toda la preparación que tengas va a servir, la vas a sacar a la cancha. Es como un actor que sabe comedia musical, que sabe bailar, que sabe cantar, que sabe moverse en un teatro. El día que llegue y le ponen una cámara delante, va a tener muchas más herramientas que si no la tiene. Y acá es lo mismo, hay que nutrirse, estar, preguntar, no frustrarse, es un camino que te frustra todo el tiempo. Todo el tiempo te frustra. Yo hay mañanas que yo después de tantos años, mañana que me levanto y digo, ¿y si todo esto se termina? Pero es un minuto, ¿eh? Y después lo atravieso. Hago mucho, o sea, tengo un terapeuta muy bueno. Sí. Los argentinos somos amantes de la terapia y sí. Y después es cuidarse mucho. O sea, que no te vean ningún hilo suelto, ¿sí? En mi caso es comer bien, dormir bien, las poquitas horas que tengo de descansar, lo social súper medido y nada, y meterle mucho. Sí, tener la pasión y disfrutarlo, porque se acaba todo, hasta la vida se acaba. Así es que hay que disfrutar los buenos momentos. Gracias, mi Pali, por estar aquí en Aneteando. Un honor para mí tenerte y trabajar contigo todos los días, que te gozo al máximo. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a tu público. Y nada, aquí estamos para siempre. Yo también te admiro, te quiero, igualmente, te respeto y ojalá nos vinculen muchos años más. Así es, que estemos siempre juntos. Gracias mi Pali. Te quiero mucho. Pali Alonso, productor de muchos programas, pero ahorita de la Casa de los Famosos All Stars de Telemundo. Síganlo en sus redes y en Viceversa, el podcast que tiene con Jimena Gallego, que vale mucho la pena. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche por YouTube, aquí en Aneteando. Buenas noches, los quiero mucho.